Sus ojos color miel me atraparon desde el primer momento. Era mayor que yo, con una seguridad y una madurez que me fascinaban. Soñaba con que me mirara de la misma forma, pero él solo me veía como a una niña. A pesar de mis esfuerzos por llamar su atención de manera convencional, él parecía inalcanzable. Decidí tomar cartas en el asunto. Un día, una amiga me mencionó el agua de calzón, una antigua tradición que prometía atraer el amor. Aunque no creía del todo en eso, la desesperación me empujó a intentarlo. Nunca pensé que llegaría a tales extremos, pero ahí estaba, mezclando en secreto el agua de calzón en su bebida, esperanzada y aterrada al mismo tiempo. Con las manos temblorosas, seguí las instrucciones al pie de la letra. Herví la prenda íntima en agua con pétalos de rosas y miel, murmurando palabras de deseo y pasión. Al día siguiente, le ofrecí un vaso de la pócima a mi hombre suspirado. Lo bebió sin sospechar nada, y yo esperé ansiosa el resultado. A los pocos días, noté un cambio en su comportamiento. Empezó a buscarme, a conversar más conmigo. Sus miradas se llenaron de algo que no había visto antes. ¿Estás bien? Te noto diferente últimamente. Le pregunté una tarde, tratando de sondear sus pensamientos sin revelar mi nerviosismo. Sí, no sé qué me pasa, pero no puedo dejar de pensar en ti, confesó, y mi corazón se aceleró, mezclando la alegría con un creciente sentimiento de culpa. A medida que nuestra relación se desarrollaba, la culpa dentro de mí crecía. Era como una sombra que oscurecía los momentos que pasábamos juntos. Cada sonrisa, cada caricia, se sentía manchada por el secreto que guardaba. Lo peor de todo llegó cuando descubrí algo que desconocía. Él estaba casado. La noticia me golpeó como un tren a toda velocidad. ¿Cómo no lo supe antes?, me preguntaba, recordando cada conversación, cada encuentro, buscando señales que hubiera pasado por alto. Una tarde, mientras estábamos sentados en un parque, las palabras simplemente salieron de mi boca. Necesito hablar contigo sobre algo importante. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de mi vida. Le conté sobre el agua de calzón, sobre mi desesperación por tenerlo cerca. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Cómo pudiste hacer algo así?, dijo con voz temblorosa, y supe que había roto algo irremediablemente. La furia y la decepción en sus ojos me perseguían día y noche. Eres una manipuladora, había dicho, y esas palabras resonaban en mi cabeza constantemente. Me sentía atrapada en un torbellino de remordimiento y vergüenza. Intenté disculparme, explicarle que nunca quise hacerle daño, que mi amor por él me había llevado a tomar la peor decisión de mi vida. Pero el daño estaba hecho, y no había palabras que pudieran repararlo. Nos encontramos una última vez, en un intento de cerrar esa herida abierta. Necesito que entiendas que lo que hiciste no solo me afectó a mí, sino a mi familia, me dijo con seriedad. Yo apenas podía sostener su mirada, asintiendo con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Lo siento, de verdad lo siento. Fue lo único que pude decir, sabiendo que esas palabras nunca serían suficientes. Los días siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Amigos en común se alejaron, murmullos y miradas de juicio me seguían a donde fuera. Me sumergí en un profundo proceso de introspección, reflexionando sobre mis acciones y sus impactos. Comprendí que el amor verdadero no se puede construir sobre engaños ni artimañas. Había aprendido de la manera más dura que los atajos en cuestiones del corazón solo llevan a más dolor. En las noches solía caminar sola, repasando nuestras últimas conversaciones. ¿Alguna vez podrás perdonarme?, le había preguntado la última vez que nos vimos. No lo sé, fue su respuesta, y esas palabras se habían convertido en mi constante compañera, un recordatorio de la incertidumbre que ahora dominaba mi vida. El tiempo, dicen, cura todas las heridas, pero también te enseña. Aprendí a vivir con mi arrepentimiento, a aceptar que ciertos errores tienen consecuencias duraderas. Empecé a dedicar mi tiempo a ayudar a otros, a compartir mi historia como una advertencia de lo que no se debe hacer. El amor debe ser libre y sincero. Me convertí en una defensora de esta verdad, esperando que mi experiencia pudiera evitar que otros cayeran en la misma trampa. Un día, mientras daba una charla sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, una joven se me acercó. Tu historia me ha tocado profundamente, dijo. Me has ayudado a ver un error que estaba a punto de cometer.
Fue entonces cuando supe que, a pesar de todo el dolor, mi experiencia había servido para algo bueno. Mirando hacia adelante, con la lección aprendida grabada en mi corazón, empecé a reconstruir mi vida, paso a paso, hacia un futuro donde el amor verdadero pudiera florecer sin artimañas. Mi abuela siempre me advertía sobre el agua de calzón. Según ella, era una práctica peligrosa que podía atraer a la persona amada, pero a un alto precio. Yo, llena de rebeldía y deseos adolescentes, no le creía. Un día, en un acto de osadía y enamoramiento, decidí preparar la infame bebida. Usé mi calzón para dárselo a mi crush, un chico misterioso y magnético que me tenía embobada. La receta era simple: hervir la prenda en agua y luego dársela a la persona amada para que la bebiera. Al principio, todo fue como un sueño hecho realidad. Mi crush, cautivado por la pócima, se enamoró perdidamente de mí. Vivíamos un romance apasionado, lleno de besos furtivos y palabras dulces. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Las peleas comenzaron a surgir de la nada. Los celos enfermizos, la desconfianza y la manipulación se apoderaron de nuestra relación. Era como si una nube negra nos envolviera, absorbiendo la luz y la alegría. Intenté romper con él, pero era imposible. Una fuerza invisible nos atraía el uno al otro, una conexión enfermiza que no podíamos romper. Un día enfermé de gravedad. Los médicos no podían encontrar la causa de mi malestar. Mi abuela, al verme tan decaída, me miró con ojos llenos de sabiduría y me dijo: «Es la maldición del agua de calzón». Desesperada le supliqué que me ayudara a romper el hechizo. Ella, con su amor infinito y sus remedios ancestrales, me guió por un camino de sanación. Durante los siguientes días, la abuela me guió por un camino de sanación. Me preparó baños con hierbas aromáticas, me hizo beber infusiones de flores mágicas y me enseñó antiguos conjuros para alejar las malas energías. Un día, bajo la luz plateada de la luna llena, la abuela me llevó al bosque. En un claro rodeado de árboles centenarios, encendimos una fogata y trazamos un círculo de protección con sal marina. La abuela comenzó a cantar un conjuro en una lengua ancestral. Sus palabras resonaban en el bosque, llenando el aire de una energía vibrante. Yo la observaba con una mezcla de miedo y esperanza. De repente, una ráfaga de viento azotó el círculo, las llamas de la fogata se elevaron y un sonido escalofriante resonó en la noche. Sentí cómo la maldición se desprendía de mi cuerpo, como una pesada capa que se disipaba en el aire. Al final del ritual me sentí renovada, libre y ligera. La maldición del agua de calzón se había roto. Suspiré por enésima vez mientras observaba a Daniel reír con las chicas de la clase. Su risa era contagiosa, sus ojos brillaban con picardía y su sonrisa iluminaba la habitación. Era mi mejor amigo, mi confidente, mi compañero de aventuras y el hombre de mis sueños. Lamentablemente, solo me veía como una amiga. La friendzone, esa cruel cárcel donde la amistad te priva de la posibilidad de ser amada. Habíamos crecido juntos, compartido secretos, jugado hasta el cansancio y soñado con el futuro. Yo lo admiraba por todo, su inteligencia, su humor, su bondad. Y lo amaba en silencio, con un amor que crecía en secreto como una enredadera en la sombra. Un día, cansada de vivir en la friendzone, decidí tomar medidas drásticas. Había escuchado historias sobre el agua de calzón, un hechizo antiguo y efectivo para atraer el amor. Aunque no era muy creyente en estas cosas, la desesperación me empujó a intentarlo. Con una mezcla de repugnancia y esperanza, me encerré en mi habitación y seleccioné mi prenda más sensual, una braga de encaje rojo que solo usaba en ocasiones especiales. La herví en una olla con agua durante varios minutos, imaginando que con cada burbuja que subía a la superficie, mi deseo se acercaba a la realidad. El aroma peculiar que impregnaba la habitación era nauseabundo, pero mi determinación era más fuerte que el asco. Filtré la pócima y con el corazón palpitando, en un día que jugaba fútbol, le di de beber en el agua que tomaba. El sabor era amargo y metálico, como si tragara una moneda oxidada. Al principio, no pasó nada. Los días se convirtieron en semanas y la desilusión comenzó a apoderarse de mí. Tal vez el hechizo no había funcionado, tal vez solo era una superstición más. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Daniel comenzó a verme diferente. Me prestaba más atención, me sonreía con una intensidad que nunca antes había visto, me invitaba a salir a solas y me llenaba de atenciones. Sus ojos, que antes solo me veían como una amiga, ahora brillaban con un fuego nuevo, un deseo que me llenaba de confusión y alegría.
Mi felicidad era completa, o al menos eso creía. Una tarde, mientras ordenaba mi habitación, encontré un calzón decolorado en el cesto de la ropa sucia. Era similar al que yo había usado para el agua de calzón, solo que este era de color azul cielo y pertenecía a mi hermana, Gabriela. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una horrible sospecha se apoderó de mí. ¿Y si Gabriela también había preparado agua de calzón? ¿Y si ella también estaba enamorada de Daniel? Con el corazón encogido, confronté a mi hermana. Al principio, negó todo, pero finalmente, entre lágrimas y sollozos, confesó la verdad. Ella también había sucumbido a la tentación del hechizo, utilizando el mismo termo que yo para guardar su pócima. En ese momento, mi mundo se derrumbó. La traición de mi hermana y la decepción por Daniel me golpearon con una fuerza brutal. No solo mi amor no era correspondido, sino que las dos personas en las que más confiaba me habían apuñalado por la espalda. En un arrebato de furia y dolor, confronté a Daniel. Sus ojos se llenaron de culpa y vergüenza, mientras admitía que sí, había desarrollado sentimientos por ambas. La confusión y la culpa lo consumían. No sabía qué hacer ni con quién quedarse. La amistad con Daniel se rompió irreparablemente. Las risas compartidas, las confidencias, las aventuras, todo se convirtió en un amargo recuerdo. La persona que más admiraba y amaba me había decepcionado profundamente. En la penumbra de la cocina, mi hermana mayor, Sofía, murmuraba palabras ininteligibles mientras revolvía una olla humeante. El aroma a hierbas mezclado con algo más peculiar me intrigó. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, asomando la cabeza por la puerta. Sofía se sobresaltó y me miró con una sonrisa nerviosa. «Nada, solo un experimento», dijo, tapando la olla con una tapa. No me convenció. Su mirada pícara y el calzón que flotaba en la poción me decían lo contrario. «¿Es un hechizo de amor?», insistí. Suspiró y se rindió. «Está bien, te lo diré. Estoy preparando agua de calzón para enamorar a ese chico que me tiene loca». Me reí a carcajadas. «¡Agua de calzón! ¿En serio crees que eso funciona?». «No seas tan escéptica», me regañó. «Es un remedio tradicional que ha funcionado durante generaciones». Esa noche, mientras Sofía dormía, no pude evitar la curiosidad. Tomé una pequeña cantidad del brebaje y, sin pensarlo dos veces, se la di a nuestro primo Diego, quien estaba de visita. Lo hice sin que él lo supiera, solo unas gotas en su vaso de agua. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Diego, quien nunca había mostrado interés en Sofía, comenzó a mirarla con atención. Le dedicaba cumplidos, la invitaba a salir e incluso le regaló flores. Al principio me divertí con la situación. Era como si el agua de calzón realmente funcionara. Pero luego la culpa me carcomió. No solo estaba engañando a mi hermana, sino también a Diego. No pude soportarlo más. Decidí confesar la verdad. Reuní a Sofía y Diego en la sala y les conté todo, desde el calzón en la olla hasta las gotas en el vaso. La reacción de Sofía fue la que más me dolió. Me miró con una mezcla de enojo y decepción. «¡No puedo creer que me hicieras esto!», gritó, con lágrimas en los ojos. Diego también estaba furioso. Se sintió utilizado y traicionado. Los días siguientes fueron difíciles. Sofía y Diego se distanciaron de mí. La casa se llenó de un silencio incómodo y la culpa me pesaba como una losa. Intenté disculparme, explicar que no fue mi intención lastimarlos, pero no fue suficiente. El daño ya estaba hecho. Con el tiempo, las aguas se calmaron. Sofía y Diego me perdonaron, aunque la confianza tardó en reconstruirse. Aprendí una dura lección. Las mentiras y los atajos nunca son la solución. Lo que comenzó como una broma inocente se convirtió en una experiencia que me marcó para siempre. Me enseñó el valor de la honestidad, la responsabilidad y la empatía. Si les pareció interesante este relato, acá les dejo un relato más para que lo disfruten.